muy bien por qué, optimista. O sea, cuando alguien nos dice hay que hacer tal cosa, tal sistema, uno dice, ah, sí, es fácil, lo podemos hacer. Bueno, en estos sistemas grandes que nosotros estamos analizando, ya nada es fácil. Y decir eso es un poco irresponsable. Primero nos tenemos que sentar, hacer todos estos estudios que estamos aprendiendo y en función de eso decir, vamos a poder decir, bueno, sí, esto demora tanto, va a ser con un costo de tanto, vamos a poder dar esa bastante habla. Otro error que siempre cometemos es justamente no usar las experiencias de las cosas pasadas que fuimos haciendo. Entonces, a partir de ahora tenemos que acostumbrarnos a llevar ese control, a tener toda esa información de todo lo que hemos ido haciendo a medida del trabajo que vamos desarrollando en nuestra vida profesional. También hay cosas que por ahí omitimos y son importantes. Entonces, bueno, cuando nos sentamos a hacer toda esta primera etapa, lo que tenemos que pensar es todos los detalles posibles para que después no nos afecte, porque normalmente cuando no estamos llegando a tiempo empezamos a sacrificar calidad, por ejemplo, eso ya también nos afecta en todo el cronograma que teníamos planificado, entonces son cositas que ahora hay que ir pensándola y teniendo muy claro y muy en cuenta. Entonces, ¿qué cosas hacemos mal o tenemos que cambiar? Primero, vamos a aprender a hacer estimaciones. A pesar de que puede ser bastante vaga o puede no estar demasiado completa, todos estos métodos que vamos a analizar nos permiten salvar esa situación. Otros problemas que pueden haber es que si la estimación no la hace el equipo de desarrollo, normalmente va a haber grandes problemas, ¿no? Acá decimos, por ejemplo, la estimación la hace marketing o el departamento de ventas. Ellos nos dicen, che, necesitamos para el mes que viene tener tal cosa y no sé, porque primero, si no hacemos, nos lleve a no poder hacer bien esta programación que nosotros necesitamos del proyecto. Desgraciadamente, a veces caemos en eso y bueno, ahí vamos a sacrificar normalmente lo que es la calidad. Hay cuestiones que tenemos que pensar, como por ejemplo, si conocemos o no la tecnología que vamos a utilizar. ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada hablábamos de restricciones? Bueno, a lo mejor un cliente nos pide que hagamos un desarrollo en un lenguaje determinado que nosotros no lo usamos. Entonces, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que va a haber un tiempo extra que va a ser la capacitación, que tenemos que incluirlo dentro de lo que es la programación temporal de lo que yo estoy por hacer. Lo mismo con el dominio, o sea, si el problema es complejo, si no conozco el campo donde tengo que hacer el desarrollo, lo mismo que recién vamos a tener que primero hacer un reconocimiento y una capacitación para poder estar a la altura y poder hacer ese desarrollo. Hay cuestiones de diferentes escalas que uno tiene que pensar y también hay problemitas como que confundimos lo que es esfuerzo y lo que es tiempo. Eso ahora lo vamos a ir aclarando bien porque todos estos métodos que nosotros vamos a analizar, o la mayoría de ellos, lo que nos da como resultado en estas estimaciones que vamos a hacer es justamente el esfuerzo. Pero eso no es igual a tiempo. Son dos cosas distintas que ya la vamos a ver por qué hacemos esta diferencia. Y también tenemos que tener en cuenta todo el tiempo, esfuerzo y el progreso cuando uno va desarrollando, o sea que, como decíamos, tenemos que ir haciendo un seguimiento para poder ver si las cosas se van haciendo según lo planificado.
Entonces, también una cosa que normalmente pasa es que cuando hacemos esto, o mejor dicho, cuando como excusa decimos, bueno, no tenemos mucha información, no se puede estimar. Eso es falso. Siempre se puede estimar. El tema es que nosotros cuando estimamos también tenemos que determinar cuál va a ser el grado de incertidumbre que vamos a soportar como empresa para poder hacer ese desarrollo. Entonces, como comentábamos al principio, cuando arrancamos, cuando empezamos con nuestras tareas profesionales, bueno, es posible que ese rango sea grande, pero cada vez que vamos tomando experiencia, ese rango lo vamos a ir achicando y vamos a tener ya más certidumbre en relación a lo que sí tenemos que hacer. Pero bueno, eso va a ser ya una cuestión de mi equipo de desarrollo para poder hacer y poder saber hasta cuánto nosotros estamos dispuestos a tolerar. Fíjense en este gráfico, si nosotros tomamos X como el tiempo óptimo de desarrollo para poder hacer algún tipo de proyecto, y está estudiado de que a esta etapa, o sea, en el principio, vamos a tener una desviación de 4 veces más de lo que en realidad corresponde a ese tiempo, tanto para arriba como para abajo, o sea, todo lo que es como subestimado, o sea, si nosotros nos vamos para este lado, decimos, si esto era que vamos a tardar un mes, podemos decir que en realidad vamos a tardar 4 meses. Fíjense que es mucho la diferencia que tenemos. Y para este lado es al revés, ¿no es cierto? Si era un mes, lo que se tardaría, acá estamos diciendo que vamos a usar una semana para hacer el proyecto. Entonces esto también se va ajustando según las medidas o el desarrollo o la etapa que nosotros tenemos del proyecto. Y siempre, obviamente, cuando vamos llegando, vamos a estar aproximados más al valor real de lo que es el tiempo que podemos demorar para hacerlo. Entonces, bueno, no hay que asustarse mucho, pero sí hay que prestar atención y tratar de ir cada vez ajustando más esos factores de incertidumbre. ¿Cuáles son los factores que pueden influir mucho y que tenemos que prestar atención para esto? Una, obviamente, el tamaño del proyecto. Si estamos haciendo un proyecto relevante, que son lo que estamos analizando cuando vemos esta materia, y bueno, el tamaño es importante y obviamente eso va a ir teniendo mucha complejidad. Una cosa que no tenemos que confundir también es que la complejidad del sistema o del proyecto que hacemos sea lineal. O sea que si yo tengo los tiempos que veo que me estoy quedando corto, digo voy a agregar a una persona más para hacer determinada tarea, voy a pensar o creer que eso me va a ayudar el doble porque en vez de uno ahora tengo dos, y no es cierto, ¿no? No es lineal la complejidad, es más bien exponencial. Entonces, hay casos inclusive donde si vamos poniendo más personas a hacer determinadas tareas, puede hacer que al final sea peor y esa tarea tarde más tiempo en realizarse. Entonces eso también vamos a tener que ver cómo lo analizamos. Es otra de las unidades que ya vamos a ver más adelante. Hay que pensar también tipo de software. Pueden ser cosas complejas, pueden ser cosas que no conocemos. Entonces, bueno, ese tipo de software también va a influir y bastante dentro de todo lo que es esta estimación. Y uno de los métodos que vamos a ver hoy, justamente, esas complejidades que pueden haber, lo analiza. Entonces, vamos a poder tranquilamente ir viendo y poniendo esos factores para que se vaya mejorando.
Los factores de personal es un tema importante, es algo que vamos a dedicar una unidad también a estudiarlo. Como les comentaba hace un momento, yo voy a tener que armar grupos de desarrollo que van a estar abocados a determinadas tareas, y eso lo tengo que ver bien porque el número no es ilimitado. Cada vez que yo pongo a alguien, tengo que ver cómo voy a hacer que esa persona coordine con el resto, y eso también me lleva a mí a tener esos factores complejos, como les comentaba. Llega un momento donde por ahí, si sigo poniendo personas, al final hago que las tareas se demoren más. Y lo mismo, tener la capacidad de que el uso de las tecnologías que vamos a hacer sean de las que sabemos, o bien podamos hacer una capacitación para poder llevarlas adelante. Normalmente, ¿qué estimamos? Una de las cosas es el tamaño. ¿Por qué hablamos de tamaño? Porque el tamaño, en realidad, si lo llevamos a lo que es código, son líneas de código. Entonces hay bastantes métodos empíricos que toman como factor de entrada para hacer los próximos cálculos o la estimación de otros factores, eso, el tamaño, o sea, los miles de líneas de código que yo pueda necesitar para hacer la construcción de ese sistema. Obviamente no es solo esa línea de código, sino que después tenemos toda la parte administrativa, de organización y todo lo demás que está también para tener en cuenta, pero los métodos de esto ya engloban todo dentro de esa estimación que hacen. Después, otro punto importante es el esfuerzo. Y el esfuerzo es cuántas horas, personas preciso para construirlo. Entonces ahí vamos viendo un poco ya ese concepto. Esfuerzo mezcla dos cosas: las cantidades de horas y las cantidades de personas que están trabajando en una determinada tarea. O sea que yo, por ejemplo, si digo que tengo un esfuerzo de 2 meses, personas, horas, personas, quiere decir que estoy hablando de que eso lo puede hacer una persona que trabaja full time, o sea, 8 horas diarias, durante 2 meses. Entonces ahí es donde empezamos a poder jugar un poco, porque decimos, bueno, si a esa tarea, y si es posible con los análisis que vamos a hacer, puedo ponerle en vez de una persona, 2 personas, entonces ya podría, o sea, tómelo por ahora con pinza, decir, bueno, no, esa tarea quizás pueda con esas 2 personas hacerla en un solo mes. Ese es el tiempo, no es el esfuerzo, porque ya está variando la cantidad de recursos que nosotros le vamos poniendo. El cronograma, muy importante, porque es cómo me va a mostrar a mí cómo estamos distribuyendo todas esas tareas por el tiempo que nosotros necesitamos. Y obviamente ahí vamos a tener que también pensar en restricciones. Creo que ya lo habíamos dicho, si yo tengo que hacer una determinada cosa, una determinada tarea, a lo mejor no puedo empezar a hacerla hasta que no haya terminado otra anterior. Un ejemplo claro es, supongamos que quiero hacer prueba de algún módulo de código que haya realizado. Y bueno, eso no lo voy a poder hacer hasta que no tenga el código hecho. Entonces, esa es una restricción, una de las más comunes, de decir, bueno, hay cosas que puedo empezar a hacer, cosas que no puedo hasta no tener alguna otra tarea ya hecha. Hay cosas que la puedo hacer en paralelo. Entonces, eso lo vamos a estudiar ya en la unidad que viene. Todo esto también, obviamente, el análisis que estamos haciendo, tiempo y personas que van a ir interviniendo en el proyecto, ya me puede dar el costo. ¿Cómo voy a hacer el cálculo de costo? Así diciéndolo groseramente, va a ser, bueno, ¿cuántas personas voy a usar? ¿Cuánto tiempo? Eso van a tener todas esas personas un sueldo mensual o nosotros lo determinemos.
y a su vez nosotros a esa suma hay que sumar, ponerle una ganancia que necesitamos, que será un porcentaje, entonces ya podemos decir, bueno, esto va a costar tanto. Y bueno, también muchos nos van a dar que nosotros vamos a empezar a hacer los cálculos por el esfuerzo, como decía, que es la parte importante, donde de ahí podemos empezar a hacer derivaciones de todos los otros elementos que necesitamos. Entonces, bueno, hay muchas formas de hacer estimación, muchos métodos. Uno sería un método empírico, que fíjense, es simplemente opinión de expertos, es gente que conoce ese famoso ojo de buen cubero, que ya saben cómo viene, con solo ver los requerimientos ya va a decir, bueno, más o menos esto demora tanto, tiene tanto, necesitamos tantas personas. Todas esas opiniones está basada en gente experta, obviamente. El tema es que nosotros acá podemos tomar también las experiencias previas, como haber hecho un sistema que sea similar, entonces hacemos analogías de los tiempos de las personas, y es bueno, pero no es lo mejor hacer siempre de esto, ¿no? De esta manera, ya vamos a ver por qué. Otra forma es hacer la descomposición, que es más o menos lo que ya venimos viendo con los EDT, para poder tener las partes más tranquilas, más chicas, y esas partes es más fácil poder visualizarla bien, estimar bien sus tiempos, sus costos, y obviamente sumando todo eso voy a llegar al proyecto total. Están los métodos algorítmicos, que hoy vamos a ver uno, que son un poco ya más precisos, son estudios que se realizaron y que nosotros podemos encontrar en libros, y que para nuestro caso, cuando no tenemos experiencias previas, son demasiado útiles, porque de ahí nos podemos basar para poder empezar a hacer estas estimaciones que vamos a ir después ajustando. Normalmente estos métodos toman dos elementos. Uno es la parte funcional, todos los elementos de los requerimientos que uno saca de la funcionalidad. Pero también se aplica ahí otro que es un factor de complejidad, que es decir, bueno, pero cuán complejo puede ser hacer determinada cosa. Lo bueno acá es hacer uso de todos, digamos, una combinación de todo. Entonces, ahí vamos a poder meter nuestra experiencia, vamos a poder hacer cálculos más precisos con estos métodos algorítmicos, y vamos a poder tener mucha más seguridad en cuanto a la estimación que estamos haciendo. Entonces veamos un poquito en detalle así rápidamente los métodos. En los métodos basados en experiencia, a su vez tenemos métodos que están hechos, que están ya probados, como por ejemplo dentro de lo que es juicio de experto, el método puro o Delphi, que eso lo hizo IBM, y obviamente las analogías y todo lo que es distribución de las utilidades de recursos dentro del ciclo de vida. Entonces, el puro que tenemos ahí una persona con mucha experiencia, le decimos cuáles son los requerimientos, las especificaciones, él se basa en sus conocimientos y me dice, bueno, esto va a ser tanto tiempo, va a ser tanto de costo, tantas personas. El problema de eso es que tenemos varios problemas, ¿no? Uno es, ¿qué pasa si esa persona no la tenemos algún día, se nos enfermó, se nos va y estamos sonados? Si nos basamos en esto ya se nos fue la experiencia también. Entonces,
no podemos depender así de alguien tan totalmente para poder hacer estas cosas. Sin embargo, obviamente, este aporte de experiencia es útil. El método Delphi es un poco más democrático en el sentido de que nosotros vamos a tener toda la gente que va a participar en el proyecto. A esas personas lo que hacemos es plantearle cuál es lo que estamos por hacer y ellos van a ir haciendo sus estimaciones. Entonces, esas estimaciones se la vamos a, o sea, la van a remitir después a alguien que es el coordinador. Cada estimador va a recibir toda la información, en función de esos va a ser lo que va a opinar él en cuanto a el esfuerzo, por ejemplo, pero lo hace de forma anónima. Después se junta, el coordinador junta de nuevo todas las personas, se discute en relación a lo que se ha ido sacando y se va tratando de llegar a un acuerdo en las diferencias que pueda haber, y este proceso se va a ir repitiendo hasta que más o menos todos estén de acuerdo en esas estimaciones que convergen de todo este trabajo. O sea que nosotros empezamos con puntos que son muy dispersos y después vamos acercándonos a lo que va a ser ya algo que va a estar más aproximado, que ha sido fruto de negociaciones y de intercambio de esa experiencia grupal. Otra forma es, como decíamos, la analogía. ¿La analogía en qué consiste? Y bueno, es muy sencillo, simplemente ver qué hemos hecho antes, qué cosas se parecen a las que hemos hecho, y en función de eso nosotros vamos a pensar, bueno, el tamaño es más grande, más chico de lo que ya hemos hecho, la complejidad, como es, está más complejo que antes, igual, menor, y así vamos viendo en función de esa analogía de las cosas que ya teníamos hechas para ver cómo vamos a ir poniéndole estas estimaciones al nuevo proyecto. Lo que sí es bueno, que esto es un estudio que se hizo, es que nosotros vamos a tener un tiempo, no importa ahora cuál, acá está con signo de pregunta, si ven debajo de la tablita, pero lo que sí sabemos, por esos estudios que ya se hicieron, es que normalmente el tiempo que vamos a usar en porcentaje es, para el estudio de viabilidad, el 10%. Para la parte de planificación y requisito, el 17%. La parte de diseño, un 15%, ya los diseños detallados, otros 15%, en el desarrollo más o menos un 3% y un 10% para hacer las pruebas. Todo esto de ese total. Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta porque ya cuando hagamos nosotros las estimaciones de esfuerzo y con eso vamos a sacar unos tiempos, podemos también saber más o menos de ese tiempo qué porcentaje, de nuevo repito, son estimados, o sea, no es que sea así tan exacto, pero alrededor de esos porcentajes es lo que vamos a necesitar para cada una de estas tareas dentro de lo que es este ciclo de vida. Volviendo a los métodos, hay otro que es el método que está exclusivamente basado en los recursos, que le dicen Parkinson, porque es un método en realidad malo, ¿no? Esto consiste en ver cuánta gente tenemos y durante cuánto tiempo tenemos esa gente, y bueno, en función de eso hacemos la estimación. O sea, está muy ligado a factores que no nos van a servir demasiado. Pero bueno, hay que hacerlo por ahí. Entonces esto, la política es
nosotros hacemos el trabajo mientras se pueda, mientras tengamos los recursos, y después, bueno, esperaremos y veremos cómo seguimos cuando vayan saliendo otros recursos, se desocupen. Desgraciadamente esto normalmente pasa en sectores o empresas o administraciones públicas donde hay una determinada cantidad de recursos humanos y es eso, no hay más. Entonces, vamos haciendo lo que se puede. No hay demasiada eh, cosas para poder hacer en relación a eso. Entonces, bueno, uno va andando hasta que va a llegar en algún momento. También esto nos lleva a problemas que sabemos que todos lo hacemos, y siempre nos pasa que nosotros tenemos todo un semestre para hacer algo, pero esperamos hasta los últimos días para recién terminarlo, ¿no? O siempre estamos al último momento para tener esos resultados que podríamos hasta haberlos tenido antes. Con este método, bueno, lo estamos hablando porque sería el peor de los escenarios y tenemos que tratar de no llegar o no tenerlo, ¿no? Cuando decíamos, bueno, los mercados me dan a mí las estimaciones, también estamos medio sonados, ¿no? Porque si bien esto es una realidad donde nosotros estamos condicionados para decir, bueno, tenemos que hacerlo rápido para conseguir un contrato con alguien, también es preciso saber bien cómo vamos a jugar con esto, o sea, cuál es el precio en función de lo que creemos que vamos a estimar o lo que va a pagar el cliente, si se usa conjunción con otros métodos. Entonces, bueno, es peligroso, pero bueno, existe también y no deberíamos caer en esto, ¿no? Y después, bueno, sabemos, y es por donde veníamos andando, con lo que habíamos visto la vez pasada, de poder hacer la descomposición de tareas, que tenemos, bueno, los BOTAB, que es un proyecto que se descompone en la menor cantidad de unidades posible y se estima las unidades, que es más o menos por donde estamos orientados ahora, y al revés también hacerle esto de arriba para abajo, que lo que estamos haciendo es tomar grandes bloques y ver esos bloques. Cualquiera de los dos es válido y está bien. Preferiblemente para nosotros vamos a recomendar el primero, ¿cierto? Y llegamos entonces, bueno, a lo que son los métodos algorítmicos. ¿Qué tienen de bueno estos métodos? Y que acá ya nos vamos a basar en el uso de fórmulas. No es que porque usemos fórmulas sea bueno, sino que porque hay gente que ha hecho muchos estudios y en base a esos estudios llegó a esas fórmulas. Entonces lo que nos va a dar es una seguridad de que esa estimación que estamos haciendo va a estar bastante aproximada a una realidad. Esa es la parte positiva de estos métodos algorítmicos. Entonces, nosotros tenemos algo para hacer, una aplicación a desarrollar, el proyecto, lo que sea. Eso tiene características. Si analizamos esas características, que van a ser estimaciones que vamos haciendo, vamos a poder llegar a sacar ese costo, esos tiempos, ese esfuerzo. Entonces, por ejemplo, Pugman planteó un método algorítmico para poder hacer una relación que está de la cantidad de personas que necesita durante el desarrollo de un proyecto. Y este método es muy bueno. ¿Por qué? Porque me dice que, dicen que esa formulita que dice I igual a 2K por A por T por E elevado a la menos A T al cuadrado,
donde ese I lo que me va a decir a mí es cuántas personas necesito en algún punto. Entonces, nosotros lo que hacemos es, si ven acá abajo, estos serían los tiempos, entonces decimos, bueno, ¿qué cantidad de personas necesitamos acá a los 6 meses? Entonces, en la fórmula lo que ponemos es, fíjense que la K es el esfuerzo total del proyecto, o sea, está por abajo de la curva. Obviamente para esto necesitamos conocer ese esfuerzo, que ya lo vamos a poder sacar por algún otro método. A es una constante, que es la aceleración de entrada de personas en ese proyecto, y T es el tiempo. Entonces, esa A también la tenemos tabulada en los libros, no hay problema. Conociendo el esfuerzo y el tiempo que queremos, simplemente vamos a decir, bueno, en esos 6 meses que estábamos tomando como ejemplo, nos vamos a necesitar, por ejemplo, 3 personas mes para hacer esas tareas. Y es bastante acertado. ¿Cuál es la otra importancia que tiene? Que ustedes, si miran la curva, nosotros, el eje que tenemos de I son cantidad de personas. Entonces se ve claramente que cuando nosotros vamos avanzando por el proyecto, mientras va transcurriendo el tiempo, vamos a ir necesitando cada vez más personas hasta un momento determinado, ahí en la cantidad de 14 que sería el máximo, y a partir de ahí ya es como que necesitamos menos personas. Entonces, tener claro eso es también bueno porque nos va a ir permitiendo tener el costo que vamos a ir necesitando en cada una de las etapas que nosotros vamos a desarrollar. Bien. Otra de estos métodos empíricos que hay es la estimación basada en problemas, que eso lo han usado en materias ya que han ido cursando, que tiene que ver con analizar lo que son los tiempos optimistas, los tiempos pesimistas y un valor medio. Uno saca cuánto sería lo peor, cuánto sería lo mejor, cuánto es el medio de eso, y lo metemos en esa formulita que dice que estimado sería los optimistas más 4 veces el medio más el pesimista. Todo eso lo dividimos por 6, tenemos una estimación basada en ese problema. Esto nos permite también usarla para cuando hacemos estimaciones iniciales por otros métodos, también meterlo acá para poder sacar esa aproximación. Esto lo que hace es ajustar un poco esos tiempos. Y nos permite tener variar eso con relación al peso de esa estimación pesimista, o sea, tener visto qué sería lo peor que puede pasar, ¿no? Y otro método que vamos a verlo ya bastante en detalle es la métrica de puntos de función. Esta, si bien no la vamos a usar demasiado nosotros porque esta es, digamos, un poco vieja, sí la vamos a ver bien porque lo que hace es darnos todas las características del próximo, que se llama métrica MK2, que sí ya está más con la actualidad de los desarrollos que se hacen hoy. Pero todos los fundamentos de eso parten de acá. O sea, MK2, que es el otro método que vamos a ver después, es función de este método. ¿Cuál es la primera ventaja o por qué ya empezamos a ver esto? Porque lo que tiene es que uno puede aplicar estas estimaciones en las primeras fases del desarrollo. O sea, cuando ya empezamos a tener información, e inclusive ni demasiado detallada, pero ya la podemos tomar esa información para poder meterlo en este análisis que vamos a hacer y sacar ya algo
de esas estimaciones. ¿Qué tiene de característica? Como decíamos, casi todas las métricas que vamos a ver empíricas son que toman características internas, se mide todo lo que es la función en sí, los requisitos que nosotros tenemos, tanto funcionales, como la otra parte que son los factores de complejidad. O sea que también vamos a analizar no solo los requisitos, sino otras cositas que me va a permitir a mí hacer un ajuste de esa estimación. Entonces, por el lado de los elementos de función, nosotros lo que vamos a identificar son cosas fáciles que la hemos hecho y conocemos, que son, por ejemplo, sacar o ver bien los diagramas que especifican un sistema, por ejemplo, el diccionario de flujo de datos, el diagrama de entidad-relación, los diccionarios de datos. Fíjense que, como les decía, esto está más orientado a lo que eran las metodologías estructuradas, que si bien hoy se usan poco, también son necesarias y se puede usar. Pero bueno, no es lo que está hoy en auge, ¿no? Todo esto que uno puede ver acá, los usuarios lo entienden bien, y lo que se toma es siempre esta aplicación que nosotros vamos a hacer, o sea, el sistema en sí, está dentro de mi proyecto, como una caja negra, o sea, no necesitamos saber demasiados detalles de las cosas que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las cosas que vamos a identificar y vamos a ir contando? Cuando estamos en la etapa, acuérdense, estamos como, hacemos una bifurcación, ¿no? Por un lado va las funciones, que es esto que vamos a ver ahora, y después analizamos la complejidad. Después juntamos eso y vamos a sacar un valor. Entonces, por el lado de lo que es la funcionalidad, nosotros vamos a analizar qué cosas entran al sistema, qué cosas salen, cuáles son las consultas, cuáles son los ficheros lógicos internos y los ficheros externos o de interfaz. Previo, tenemos que pensar en estos conceptos que son definiciones que uno... Por ahí hay un micrófono que anda abierto, si pueden cerrarlo. Entonces, dentro de estas definiciones, son importantes tener en cuenta lo que es los procesos elementales, que es la menor unidad de actividad que tiene sentido para el usuario. Esto es otro detalle importante, ¿no? Esto siempre se mira desde el punto de vista del usuario, no desde nuestro punto de vista. Ya vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los datos de información, información de control que vamos a tener, que son datos elementales, con el que trabaja esta aplicación que vamos a estudiar? Siempre hay que ver esto en función de ese propio sistema que estamos estudiando y en función de eso vamos a ver qué control va a tener el usuario, ¿no? Por ejemplo, todos los mensajes de error, clave, todo eso. Entonces, también tenemos que pensar la lógica de proceso, que son los procesos que se producen como consecuencia de un proceso elemental, por ejemplo, lo que es la edición, los algoritmos o cálculos, acceso a ficheros, consulta, bueno, todo eso sería la lógica del proceso. Y acá tenemos el primer elemento que podemos analizar, que fíjense en que si ustedes recuerdan lo que era un diagrama de flujo de datos, uno mira ese diagrama y esto que es un fichero, ese es un fichero lógico interno. ¿Qué característica tiene? Que sabemos que acá hay una agrupación de datos, pero tal y cual lo ve el usuario, repito eso, ¿no? Supongamos que el usuario me dice, necesito almacenar facturas, las facturas de ventas. Entonces,
nosotros automáticamente pensamos factura tiene 3 entidades básicas, encabezado, cuerpo, pie, y ya estamos haciendo todo el diagrama de entidad-relación que corresponde a eso. No lo tenemos que ver así. Nosotros lo vamos a ver como una sola agrupamiento que es una factura. El papelito ese que se usaba normalmente. Por eso estas aclaraciones que no tenemos que verlo como ya el diagrama de entidad-relación, las tablas, todo lo que puede componerlo. Por ahora eso no lo analizamos. La característica de esto es, de los ficheros internos, es que son todos esos datos que nosotros lo vamos a ir actualizando y gestionando desde el sistema que estamos haciendo. O sea, responsabilidad del sistema hacer un movimiento. Entonces, fíjense en que acá, para cada uno de los elementos que vamos a analizar, uno tiene una tablita que me ayuda a mí a pensar si es o no un fichero. De nuevo, el objetivo de esto es poder ir contando cuántos ficheros tienen este sistema que yo voy a analizar. Entonces, bueno, me voy a hacer preguntas como si se trata de una agrupación lógica de datos o identificables desde el punto de vista del usuario. Bueno, una serie, no vamos a entrar en detalle, pero por poder leer. Una vez que identifico uno, lo que hago inmediatamente es ver qué complejidad puede tener. ¿Cómo se saca esa complejidad en función de esta tabla? Fíjense en que nosotros analizamos cuántos ficheros hace referencia y a su vez cuántos datos, ítem de datos, tiene su fichero. Entonces, si hace referencia solo a uno y a su vez maneja menos de 20 datos, lo que vamos a decir que este fichero es simple. O sea, tiene una complejidad simple. Si hace referencia a uno, pero maneja entre 20 y 50 datos, también va a ser simple. Y de nuevo, si es uno, pero maneja más de 50 datos, obviamente ya anda con una complejidad mediana. Entonces, fíjense en que todas estas combinaciones que uno tiene, va a llegar a decir, bueno, por ahí ya esto es complejo. Entonces, hasta acá lo que hicimos es, identificamos un fichero, vimos su complejidad, y eso es lo que tengo que ir guardando, anotando en algún lado, porque la idea de esto es ir contando cuántos son el total de esos ficheros internos que va a manejar el sistema, y qué complejidad tiene cada uno. Exactamente lo mismo hago con todos. Acuérdense, el otro elemento que teníamos de función era la interfaz, ficheros de interfaz, que en realidad también son ficheros, como lo ve el usuario, pero en este caso no es responsabilidad nuestra mantenerlo. Simplemente lo usamos, o sea, vamos, hacemos una consulta y sacamos información. Entonces, de nuevo, el esquema es, ahí tenemos la tablita que nos dice como de interfaz, ¿no? Y la forma de sacar su complejidad es exactamente igual. Cuántos son los ficheros a los que hace referencia, cuánto de datos soporta, y en función de eso le doy su complejidad. De nuevo, todo es exactamente el mismo procedimiento. Ya identifiqué los ficheros externos, los ficheros internos, ahora veo las entradas que pueda tener el sistema. ¿Cuáles son las entradas? Y bueno, justamente todo lo que viene desde el exterior hacia el sistema. Esto, la característica es que siempre va a actualizar algún fichero. Por ejemplo, una entrada sería hacer el ingreso de clientes. Entonces yo lo que hago es, cuando hago el ingreso del cliente, le pido los datos, nombre, QI, todos los datos que correspondan. Estoy metiendo información al sistema y eso va a parar, obviamente, a un almacenamiento. Entonces eso es una entrada.
De nuevo, hacemos lo mismo que antes. Bueno, tenemos el machete como ver si es, y el cálculo que hacemos ahora para su complejidad es, bueno, ¿a cuántos archivos va a ir a poner esto? Y a su vez, también cuánto ítem de datos estamos poniendo. O sea, fíjense que sería un archivo al cliente, podría ser uno, con el ejemplo que estábamos tomando, que se manejará entre 15 datos, 20 datos que podemos tomar del cliente. Entonces, bueno, eso sería una entrada simple. Y así voy haciendo este nuevo cálculo. Cuento cuántas entradas tengo, qué complejidad tiene cada una. La salida es lo mismo, pero obviamente ahora sale del sistema. En vez de meterse, estamos sacando algún tipo de información. Esa es la tabla de machetito. La complejidad de esa salida la hacemos igual que la de entradas. Y por último serían las consultas. La consulta, ¿qué característica tiene? Que yo ingreso algo al sistema, una pregunta de algo, eso va, busca información, procesa y me devuelve esa información. No modifica nada, simplemente se hizo procesos para buscar qué necesitaba saber y me la muestra. El cálculo acá de la complejidad es un poco más laboriosa en el sentido que ahora yo tengo que calcularlo. Primero lo tomo como entrada, después lo tomo como salida, haciendo los cálculos como habíamos visto para la entrada y para la salida. Mayor va a ser la complejidad que yo le voy a asignar a cada una de las consultas. Terminado todo ese proceso, lo que hago es registrarlo en una tablita como esta. Fíjense que acá voy a decir, bueno, supongamos que tenía 15 entradas, de las cuales 5 eran simples, entonces pongo acá 5. Otras 5 eran medianas, pongo acá 5, otras 5 complejas, pongo acá 5. Hago los productos, 5 por 3, el 5 por 4, 5 por 20, hago la sumatoria y acá voy a poner el resultado. Ese sería el total de lo que corresponde a las entradas. Lo mismo para la salida, lo mismo para todo. Entonces voy a tener todas estas columnas, llenan con sus valores correspondientes, hago la sumatoria de todas esas columnas y voy a obtener un numerito. Ese numerito, ya vamos a ver de qué se trata, pero lo que sí se llama punto de función sin ajustar. Profe, Sí, esos valores de peso está tabulado. Eso son están en los calculados. libros. Sí, esos valores ya son lo que tienen que tomar porque es lo que, de esos estudios que se hicieron, me dicen que esos pesos que están asignados son lo que corresponde para cada un tipo de complejidad que uno toma. Bien, bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? Vamos bien, por ahí voy muy rápido, no sé si. Bien. Entonces, fíjense que hasta acá nosotros logramos estos puntos de Profe, función sin disculpe, ajustar. Sí, no sí, podía encender el micrófono. ¿Me podría volver a explicar lo de los ficheros lógico y fichero de interfaz? ¿Qué bien, es lo que entraría ahí más o menos? sí. Fíjate que cuando hablamos del fichero lógico, la gran característica del fichero lógico es simplemente que es un fichero que vos vas a tener dentro del sistema y que vos lo gestionás. Vos le haces alta, baja, modificación, o sea, vos vas a tener que dentro del sistema usar esto, usar con todo, con toda la gestión correspondiente. De ahí, el otro fichero
yendo para el otro lado. El de interfaz, que es el externo, son ficheros que vos usás, pero que no son tuyos. Esto, por si los quieren llevar a un ejemplo actual, serían los servicios que tenés. Por ejemplo, si vos querés que tu sistema, por decir algo trivial, le dé el clima al usuario para que lo pueda ver ahí, si hoy va a llover, si va a estar feo. Entonces, vos lo que haces es consultar a esos servicios que hay, que vos podés suscribirte, y me va a mostrar esa información nada más. Pero yo no le hago nada a ese fichero, simplemente tomo información de ahí. No es un fichero que yo lo gestiono, es un fichero que me da datos nada más. No sé si hasta ahí vamos bien. O sea, profe, los ficheros lógicos serían como los datos que tenemos dentro del sistema, dentro de las tablas. Exacto. Y los Son, ficheros como de te digo, interfaz lo que vos vas a gestionar. O sea, si era el sistema ese que decíamos de facturación, y bueno, vos ahí seguro que dentro de tu sistema tenés el sistema de cliente, todo lo que lo vas modificando, le das alta, baja, modificación, vos tenés que hacer eso. En cambio, en esto otro, lo de interfaz, son los son lo servicios. que vos vas. Profe, disculpe, sé no si- se le pudo escuchar bien lo último. que este de interfaz simplemente es un fichero que está afuera, es externo, que yo tomo información y nada más. No, no necesito mantenerlo, no tengo ni idea qué tiene, simplemente saco los datos que necesito y nada más. Esa es la diferencia. No sé si ahí estamos mejor. Bien, profe, sí, se entiende. Bien. Bueno, entonces, lo que llegábamos es a tener esto, esta tablita. Ahora, esta, ¿se acuerdan? Al principio la metió toda la parte de función, la funcionalidad. Ahora lo que tenemos que hacer es un análisis de la complejidad, o sea, la segunda pata de estos métodos empíricos. Entonces, en este método de punto-función, lo que hacen es plantearme que hay 14 de complejidad que uno tiene que prestar atención. Esos 14 ya están determinados, ya lo vemos ahora, donde nosotros vamos a ir viendo si es que existe alguno de esos factores dentro de este sistema que estamos analizando, y lo que vamos a hacer es ponerle un valor que va a ir entre 0 y 5. Ese 0 y 5 va a variar porque si lo que yo estoy analizando no tiene influencia, no está presente en lo que estoy viendo, y bueno, es 0 obviamente, pero no influye en nada. Y de ahí va a ir creciendo según cómo pueda ir influyendo este factor en esta aplicación hasta el valor 5, que sería muy alta, esencial. O sea, si lo determinan y está presente, hay que ver si es nada o es mucho lo que afecta. Entonces, ¿cuáles son esos factores que nosotros vamos a ir viendo? Y tenemos el primero, que es si este sistema que estoy analizando, está dentro de mi proyecto, hace comunicación de datos. O sea que los datos que voy a usar se envían o se reciben por vías de comunicación. ¿Cómo será de viejo esto? Que obviamente ahí hay un teléfono, porque antes esto lo hacían por módem. Pero bueno, es válido todavía porque hoy ya, si bien han cambiado los medios, pueden haber comunicaciones y pueden llegar a ser complejas o no. Entonces fíjense en que para cada factor, el esquema, después lo vamos a pasar rápido porque eso es para que ustedes lo vayan viendo cuando hagan los análisis, pero el tema es así.
si yo estoy analizando la comunicación de datos, digo, bueno, el sistema está aislado del exterior. Fíjense que si yo estoy haciendo un sistema que es para una máquina de escritorio, un sistema de oficina que ni siquiera se conecta a internet, obviamente que está aislado. Entonces, este factor tiene una influencia cero, porque no tengo comunicaciones de datos. Y así, si vemos el valor 5, sí hay comunicación de datos, hay varios protocolos de comunicación, es un sistema abierto con interfaz de todo tipo, factores de complejidad, y yo lo pondría. Entonces ahí están los extremos. Si no pasa, si no tengo que comunicarme con nadie, bueno, 0. Si tengo todo lo otro que decíamos recién, y un sí. Y tenemos al medio valores que podemos ir poniendo. El segundo es proceso distribuido. De nuevo lo mismo, ¿no? Existen procesos de datos distribuidos y el control es sistema que yo estoy haciendo, y bueno, si el sistema es centralizado, no pasa nada. Si vamos al extremo, entonces sí, porque esto es todo un sistema que tiene que estar entre los distintos equipos que se está haciendo. Se entiende el análisis que uno va haciendo. Si agarramos el factor, vemos cómo es la influencia de ese factor dentro del sistema, y según eso vamos poniendo entre 0 hasta 5 ese valor de complejidad. ¿Sí? Para los 14 se hace igual, o sea, vamos a pasarlos rápidos, no es necesario que nos detengamos en todo, porque todos tienen lo mismo y tienen ahí el machete de qué cosa tenemos que ir viendo. El tercero sería objetivos de rendimiento. Quiere decir que, bueno, si es crítico que este sistema haga las cosas rápido, porque tiene que ser un sistema, qué sé yo, online o algo así, o no, porque por ahí no hace falta que procese nada rápido, entonces no tiene objetivos críticos de rendimiento. De nuevo, podemos ver desde 0 a 5. Si hay configuración de explotación usados por otros sistemas, fíjense, si nosotros vamos a dar un servicio, por ejemplo, estaríamos haciendo un sistema para que otra gente lo pueda ver. Si se analiza las tasas de transacciones, eso ustedes lo pueden ver, algo que no se analizó parece en los supermercados, ¿no? Si uno va a comprar a un supermercado a una hora pico, cuando hacen el ticket, fíjense que está ahí un rato pensando hasta que puedan sacar el sistema el ticket, porque hay muchas transacciones. Entonces, bueno, está mal pensado y no lo hace bien. Si hay entradas de datos online, y así vamos viendo si necesitamos eficiencia para el usuario final, que es algo que hoy en día sí siempre hay que hacerlo. Las actualizaciones se van a hacer en línea o es en ficheros directamente por escritorio. Si hay procesos internos que son muy complejos, entonces también hay que tener en consideración esto. Si los procesos son sencillos, bueno, no hay problema. Si vamos a rollo que estamos haciendo, vamos a tenerlo para reutilización de código. Entonces ahí sí voy a tener que tener muchas consideraciones, tengo que hacerlo más genérico, saber documentar bien para que esto después, cuando lo necesitemos, lo podamos reutilizar. Si se contempla la conversión e instalación, fíjense, este es otro punto que muchísimo nosotros creemos que hacemos el sistema, terminamos y listo.
No, porque también tenemos que pensar que después hay que ir al cliente, hacer la instalación, hacer las preparaciones, puede ser de las máquinas para poder hacer la instalación esté bien. Por ahí tenemos que hacer migraciones de datos, o sea que estamos tomando datos de la empresa, un sistema viejo, y ponerlos, esos datos en el sistema nuevo. Ahí tenemos que pensar que vamos a tener que hacer un desarrollo para poder hacer esa migración, cosa que por ahí todo eso no se tiene en cuenta y es mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, esto también lo tenemos que ver. La facilidad de operación, bueno, es algo ya bastante obvio. Si va a haber instalaciones múltiples, o sea, por hacer el sistema, pero que anden, que se yo, inclusive hasta distintos sistemas operativos en distintas máquinas, entonces también tenemos que pensarlo. Si vamos trabajando pensando en que sea fácil hacer los cambios, porque esto va a estar relacionado con todo lo que es el mantenimiento. Entonces, bueno, esos son los 14 factores. ¿Qué hacemos? Volcamos todo eso a una tabla como vemos acá, donde decimos, bueno, ¿qué valor tendría la comunicación de datos, que era el primer factor, entre 0 y 5? Y así voy haciendo lo mismo para cada uno de los 14. Cuando termino estos 14, hago la sumatoria de toda la columna y tengo otro valorcito que le vamos a llamar factor de complejidad total. Entonces, si repasamos, hasta acá decíamos, bueno, por un lado hemos visto lo que era la parte de funcionalidad, hemos sacado los puntos función sin ajustar, por el otro lado hemos visto la complejidad, hemos sacado de factores de complejidad total, lo metemos en la rulita. Y vamos a sacar los puntos función ajustados, que sería este PFA. Y eso es los puntos función sin ajustar, que era ese valor que hemos sacado primero, por este 0,65 más el producto de 0,01 por esa sumatoria de factores de complejidad que hicimos recién. Y eso nos va a dar esto que es los puntos función ajustados. Fíjense que ¿qué es lo interesante de esto? Es 0,65 y ese 0,01 también son tabulados, eso lo dio Aldo, de eso que han hecho de muchos proyectos. Pero eso es totalmente modificable, o sea que si nosotros tenemos un número considerable de proyecto, podemos calcular esas constantes para la forma que trabaja nuestra empresa. O sea que con eso podemos hacer ajustes que son relevantes para el desarrollo nuestro. Entonces, bueno, en definitiva, hasta acá llegamos a eso, que es, hasta ahora ese punto función ajustado es un número. ¿Qué vamos a hacer con ese número? Lo vamos a ver la clase que viene. Lo importante es que sepamos bien cómo hemos hecho estos procedimientos, porque la clase que viene vamos a ver qué significan esos números, qué cosas van a alimentar, y vamos a analizar el otro método que es el MK2, que es el que más se usa, pero que necesitamos esto para poder hacer. Por hoy dejamos ahí, no sé si hay dudas. No, profe. ¿Sí? No te escuché. No hay duda. Estamos bien. Bueno. A ver. Ya está Lorena acá. Buen día. Hola, Gustavo. Buen día, chicos.
Bueno, yo los abandono. Buen día, No profe. sé si saben, hoy hay colación de grado virtual, ¿no? Hoy tenemos los chicos de la facultad que se reciben y reciben el título. Se recibieron y reciben el título. Así que voy a tener que irme. Bueno, chao, Gustavo, gracias. Bueno, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, buen día, chicos. Estuvimos viendo con el profesor Silvera el tema de las presentaciones que hicieron de la primera etapa. Hay algunos trabajos bien completos, detallados, donde se ve que se tomaron el tiempo para realizar las tareas, así como también se ve de algunos grupos que lo hicieron muy, muy al pasar al trabajo de la primera etapa. Esperamos, o sea, les vamos a hacer la devolución y por ahí algunos van a tener que ver de mejorar y sobre todo tener en cuenta las consideraciones para esta segunda etapa con la que estamos trabajando. Como el profesor no pudo todavía, no hemos podido avanzar todavía con el tema de lo que son las estimaciones por MK2, vamos a aprovechar para reforzar un poco lo que vieron la clase pasada con el profesor de trabajar con la estructura de desglose de tareas. Lo primero que quiero hacer, a ver, les voy a compartir pantalla. Y quiero que veamos acá en el trabajo práctico cómo quedó el caso de estudio detallado. Espero que ya lo hayan podido ir viendo. Todos los grupos van a trabajar con estos 7 subsistemas que tienen una pequeña descripción de cuál es el objetivo que tiene cada uno de estos subsistemas. Y también les hemos hecho la sugerencia de las metodologías con las que hay que trabajar. Es decir, que van a tener que elegir una metodología ágil con la que tienen que realizar el sitio 3, tienen que trabajar el subsistema 3, tienen que trabajar con proceso unificado para otros subsistemas, tienen que trabajar con una metodología móvil para hacer la aplicación móvil. Así que, bueno, está bien delimitado para cada uno de los subsistemas cuál es la metodología con la que tienen que trabajar. Yo creo que de eso no hay dudas. En base a esto, ¿qué es lo que dice el trabajo que tenemos que hacer? Volvamos acá, voy a ir ahora a ver la consigna del trabajo práctico de la etapa 2. Lo primero que ustedes tienen que hacer es la estructura de desglose de tareas. Si nos acordamos lo que vimos la clase pasada, nosotros cuando vamos a organizar para desarrollar un proyecto necesitamos saber perfectamente a qué nos estamos enfrentando. Entonces, dentro del alcance, nosotros necesitamos saber qué es lo que tenemos que cumplir con el cliente, qué es lo que el cliente necesita y qué es lo que queda fuera del sistema. Eso es súper importante para no tener después problemas con el cliente y que las cosas también estén claras dentro del equipo cuando asignemos las tareas. Entonces, por eso el EDT, o estructura de desglose de tareas, o WBS en inglés, es súper importante. El EDT se puede hacer, yo puedo dividir mi producto a entregar en subproductos, teniendo en cuenta solamente los subsistemas o los entregables que yo voy a hacer al cliente, o puedo hacerlo también por proceso, teniendo en cuenta cuáles son las tareas con las que yo tengo que trabajar. ¿Para qué yo hago todo este desglose? Por un lado, porque yo comienzo, como estamos viendo ahora en esta unidad, a querer estimar cuánto tiempo me va a llevar el desarrollo del proyecto,
cuánto esfuerzo, cuánto va a ser el costo, cuánto va a ser el recurso que yo voy a necesitar. Y para trabajar en modo muy abstracto es difícil poder ponerle números a cada uno de esos aspectos. Entonces, si yo voy trabajando con hojas o llegando a niveles más bajos del EDT, donde ya tenga más manejable o asignable y controlable y definido bien el objetivo y el alcance de cada una de esas hojas, va a ser más fácil poder definir, por ejemplo, si yo desagrego todo un sistema, si yo desagrego en hojas y llego, por ejemplo, a un login, yo un login puedo saber perfectamente a qué persona se lo puedo asignar, cuánto es el esfuerzo que yo puedo asignar al desarrollo de ese producto, y así trabajando con cada una de las hojas del EDT, yo voy a poder ir agregándolas para poder obtener cuánto sería el esfuerzo asociado a un subsistema. Profe, entonces, una pregunta. ¿El diagrama para cada subsistema o un diagrama completo del sistema entero? Lo ideal sería que primero trabajen así como que dividan al sistema COVID en cada uno de los 7 subsistemas. Y a cada uno de esos subsistemas puedan ir desglosándolo a su vez en subproductos. Por ejemplo, de información y asistencia online van a tener una parte que es solamente información que está estática, que se puede desarrollar como si fuera un módulo. Todo lo que tiene que ver con telemedicina y la atención, pidiendo turnos y trabajo con distintos especialistas, que ahí lo mismo lo habla del objetivo, que no es solamente por ahí un médico, a veces puede ser un psicólogo o algún otro tipo de especialista que haga la telemedicina. Entonces tengo todo otro importante dentro de este sistema 3, y así puedo ir subdividiendo. Entonces sí tengo uno general de todo el sistema COVID, y de ahí voy a dividir en los 7 subsistemas y de ahí los voy a ir desglosando. ¿Sí? Sí, sí. Y por otro lado, yo lo puedo hacer también por la metodología con la que estoy trabajando. Entonces, según la metodología con la que yo esté trabajando, lo voy a poder dividir, no sé, proceso unificado en fases, y dentro de las fases voy a tener actividades de definición de requisitos, actividades de análisis y diseño, más de otras actividades de prueba, dependiendo en la fase en la que esté. Por ahí la metodología me plantea trabajar con iteraciones, entonces yo puedo decir que voy a trabajar una sola iteración en la fase de inicio, pero 2 en la fase de elaboración con proceso unificado. Entonces, cada uno de los, dentro de la fase, sería, en esta segunda, sería la fase de elaboración, tal vez yo puedo trabajar con una iteración 1 y una iteración 2, en donde en la primera iteración trabajo con un 10%, un 20% de los casos de uso, y después ya refino y trabajo con el resto. O sea, como ya vinieron viendo cómo se trabaja con proceso unificado. Con una metodología ágil también me pasa lo mismo. Para una metodología ágil también existen ciertas actividades o tareas que se van a desarrollar con la metodología, con la metodología web. También existen. Yo voy a tener una parte también de especificación de requerimientos, voy a tener la parte del diseño de datos, diseño de hipertexto, diseño arquitectónico, la implementación, el deployment. O sea, tengo distintas actividades que yo las puedo también plasmar a través de un EDT. Y a veces lo que les cuesta más es tratar de utilizar este tipo de herramientas para modelar lo que sería la metodología ágil. Si ustedes se ponen a analizar también la metodología para trabajar con móviles, suele ser ágil. Entonces, en las metodologías ágiles también tenemos tal vez una primera actividad que es de planificación general, pero después ya trabajo con sprint o trabajo con iteraciones. Y dentro de cada iteración tengo actividades definidas.
una planificación al iniciar el sprint, actividades que se realizan cada día y ciertas actividades que se realizan cuando se finaliza el sprint. La diferencia que por ahí yo puedo tener con otras metodologías es que cuál es la funcionalidad que yo voy a estar desarrollando en el sprint 1 o en el sprint 5, por ahora no lo sé, porque no es ágil y no es seguro que yo ya pueda definir eso, y si lo defino y gasto tiempo en eso, tampoco me beneficio demasiado, porque como todo puede ir cambiando, yo lo único que sé es qué es lo que voy a ir haciendo qué actividad voy a hacer dentro del sprint, pero no sobre qué funcionalidades o sobre qué ítems. Por ejemplo, si trabajo con el backlog de Scrum, con qué ítems voy a estar trabajando dentro de cada uno de ellos. Entonces, la idea es que para cada metodología la piensen cómo la podrían escribir a esa teoría que ustedes ya tienen, proceso unificado, una metodología web o una metodología ágil, cómo la puedo describir como un proceso a través de un EDT, para poder ver cuáles son las actividades principales en las que las puedo dividir, y a su vez esas otras actividades, qué tareas tienen involucradas más abajo hasta llegar a las hojas de este EDT. ¿Se entiende qué es lo que estamos buscando hacer ahora? Profe, tengo una pregunta. ¿A qué se refiere cuando hay en actividad, o sea, en el práctico 2, ya de la etapa 2, dice investigar en profundidad el caso de estudio? O sea, tenemos que hacer más o menos lo mismo que hicimos para el TP1 para cada subsistema, porque si no, ¿de qué manera se saben, digamos, cuáles son los límites y alcances de cada subsistema? Exacto. Nosotros ahora les hemos dado como un pequeño marco. Lo que le dimos para el TP1 fue algo muy genérico. Imagínense lo que quieran para este sistema de COVID. Ahora ya le estamos diciendo, imagínense que la propuesta que ustedes van a hacer, vamos a trabajar con estos 7 subsistemas y el objetivo al que se apunta es este. Pero tampoco estamos detallando absolutamente todas las funcionalidades que tiene cada uno de esos subsistemas. Entonces ustedes van a discutir dentro del grupo, van a investigar a ver si hay algunos productos que ya tengan alguna de estas cuestiones por ahí para obtener más información, y en base a esa información extra que ustedes están obteniendo van a poder hacer el EDT. Si no, no lo van a poder hacer, porque si en base a un párrafo simplemente quieren ver cómo está compuesto cada uno de esos subsistemas, no lo van a poder hacer. O sea, van a necesitar empezar a definir ustedes cuáles van a ser cada una de las funcionalidades que va a cubrir cada uno de esos productos que tienen que entregar. Ah, bien. Gracias, profe. ¿Y hasta dónde tienen que llegar? Cuando estén trabajando con la parte de producto, ustedes van a llegar hasta hojas que sean completamente manejables por ustedes. Si ustedes no estuvieran viendo todo lo que escucharon hoy del profesor, de la parte de que están trabajando con Albrecht, o lo que vamos a ver con MK2, o con puntos de caso de uso, o estimaciones ágiles, lo que uno por ahí piensa intuitivamente, ¿cómo sé cuánto esfuerzo me va a llevar a hacer el trabajo? Entonces yo lo que hago es desmembrar todo el sistema que yo tengo que hacer hasta llegar a algo que yo ya sé, que ya tengo experiencia. Si no programé nunca nada, no desarrollé nunca nada, va a estar más complicado. Pediré opinión a un experto que me ayude, pero la idea es que yo baje todo hasta tener, no sé, una BM de cliente, una BM de provincia, una BM de zona, una BM de y los productos con los que yo tengo que integrarlos para mi sistema general. Entonces, en esas hojitas, que son las más simples, yo voy a tener el ID de la tarea, perdón, en este caso sería del elemento o producto que voy a desarrollar, el nombre, la descripción de qué es lo que incluye eso, y le voy a poder asignar tal vez una estimación de esfuerzo
8 horas hombre, 3 horas hombre, 10 horas hombre, para poder desarrollar eso. Entonces, después, si yo voy sumando todos esos esfuerzos, más algunas horas extras de esfuerzo, de integrar todo eso que se fue desarrollando a los niveles más bajos de hoja, voy a tener una primera estimación de cuánto sería el esfuerzo total que incluiría mi proyecto. Entonces, eso es lo primero que haríamos. Entonces, por eso, cuando hablamos por ahí y les mostramos lo que tienen las fichas del EDT, no tiene solamente el nombre, el número, para ser correlativos. Vieron que, a ver. Yo tengo, para cada uno de los subsistemas, les voy a asignar un número y dentro de esos, yo cada subproducto le voy a poner un número que me indica que está dentro del producto 3, por ejemplo, telemedicina, y es un subproducto de información y asistencia online. Y si a su vez telemedicina tengo uno que es registrar prestadores de servicios de telemedicina, voy a tener un 3.1.1 si es que corresponde en ese nivel o mucho más abajo dentro de los niveles de mi EDT. Pero voy a poder contextualizar esa ficha con la que estoy trabajando dentro de qué rama está del EDT. Entonces me da un contexto general de todo el sistema y también específicamente del producto que yo estoy teniendo. Que me permite además también tener hojas con actividades bien específicas o tareas bien específicas. Que si yo se las entrego a una persona, está completamente detallado qué es lo que tiene que realizar. Entonces yo puedo perfectamente asignarle a alguien que haga el login y decirle, mira, calculamos que en 4 horas o en 8 horas esto tiene que estar hecho y probado. Y después me es más fácil controlar si yo asigno actividades que tienen que hacerse en poca duración de tiempo, que si yo te doy, mira, yo quiero que me hagas todo el módulo de telemedicina y tenés 2 semanas para hacerlo. Porque si yo tengo que ir controlando, no sé la evolución que va a ir teniendo la persona que le delegué ese subproducto, si está cumpliendo con los plazos que yo consideraba que eran los correctos y la planificación que yo hice de eso para ir viendo si los recursos asignados o el tiempo asignado es el correcto o no. Entonces no es también para un control, asignación y control también de las actividades a las distintas personas del grupo con las que yo estoy trabajando. Así que es súper importante, parece simple, pero es súper importante poder desglosar el producto en subproductos hasta llegar a hojas que sean elementales. Profe. Sí. O sea, tenemos que hacer un EDT de por producto y también por metodología. Sí, se puede hacer un EDT mixto, donde yo puedo subdividir el producto hasta determinado nivel y de ahí comenzar a decir que voy a trabajar con, no sé, ágiles, y esa parte entonces ya lo pongo con ágiles o con proceso unificado, y es como que voy a mezclar, voy a colgar, por ejemplo, dentro de la parte de estadísticas, todo este bloque según esta metodología que yo tengo acá, lo cuelgo de ahí abajo. Sí. Y cuando ustedes vean, van a ver por ahí que se repite información, por ejemplo, definir caso de uso, pero no es exactamente la misma actividad, porque una cosa puede ser definir caso de uso para el subsistema de estadísticas y otro es totalmente diferente el esfuerzo y el tiempo que me puede llevar definir, bueno, no me acuerdo cuáles eran los de caso, proceso unificado. El de estadísticas me puede llevar determinado tiempo, y todo lo que es la gestión de personas con síntomas de COVID, definir los casos de uso puede ser algo mucho más complejo, o al revés. Entonces, la actividad en sí de hacer el caso de uso, la descripción es la misma de cómo se hace o cuál es el resultado, pero la complejidad que va a tener va a depender de en qué parte me estoy ubicando dentro de qué producto. Entonces, cuando ustedes vean eso, van a ver que por ahí se les va a repetir
definir casos de uso, definir diagrama de clases, o cada una de las actividades que trabajen con cualquiera de las metodologías. Lo mismo para un subsistema que sea web. En todo van a decir definir hipertexto según la metodología con la que estén trabajando. Pero va a variar el esfuerzo que ustedes le asignen según esté en el subsistema 2, en el 4, en el 6, en el 5. Va a depender mucho de donde yo esté parado. Para poder hacer una primera estimación de todo el esfuerzo del proyecto sin más información que lo que sería la propia experiencia previa, tendríamos que bajar lo más posible con un EDT de producto. Entonces, así yo voy a cada una de los subsistemas, voy a poder determinar qué tan complejo es. Acuérdense que el profesor ahora les está mostrando que es qué tan complejo es el sistema. ¿Y qué necesitaban ustedes para analizar la complejidad del sistema? ¿En qué se basó para Albrecht el profesor? Los mareó tanto que no se acuerdan. ¿Qué diagrama les mostró? Disculpe, no escuché, profe, ¿cómo? Que el profesor les está enseñando otra forma de tratar de medir la complejidad del sistema. Si ustedes van a pintar una casa, el pintor necesita saber si es una casa grande, chica, para saber más o menos cuánto les va a pasar de mano de obra. Acá también necesitamos saber si el sistema es grande, chico, si es complejo, si quiero pintar de muchos colores, de un solo color. Entonces, una forma es como venimos hablando ahora. Yo voy dividiendo en actividades o tareas más pequeñas a las que yo después puedo llegar a estimar fácilmente y después las agrego y obtengo un total. Pero el profesor les dio otra opción hoy, cuando habló de Albrecht. Y él, cuando comenzó a hablar de los procesos, les mostró un diagrama. ¿Qué diagrama les mostró? Fichero lógico, fichero de interfaz, eso. Eso, ¿dónde estaban? Ay, no me acuerdo cómo se llama el diagrama. Estaban en diagrama de flujo de gatos. Sí. O sea, yo tengo que llegar a poder expresar más o menos las funcionalidades que tiene el sistema, viendo para cada una de las entidades qué datos necesita el sistema, a qué entidades o ficheros tiene que acceder para producir esa información y qué cantidad, qué complejidad tienen las salidas que me da el sistema. Y en base a la complejidad, para cada una de esas funcionalidades que va a completar el sistema, le hace registrar nuevo cliente, informar datos de proveedores, o lo que fuere, yo puedo identificar cuál es la información que tiene que ingresar al sistema, cuáles son las entidades o los ficheros lógicos, internos o externos, con los que tiene que interactuar para realizarse ese proceso, y cómo se elabora y cuál es toda la información que tiene que salir, qué tan complejo es eso. Entonces el profesor les estaba contando que Albrecht me sirve porque para cada una de las funcionalidades yo voy a poder definir de dónde obtengo la información, quién es la entidad que me da la información, cómo es la complejidad de la información que yo necesito de entrada, no sé, datos del cliente, datos de la empresa, datos del producto, los productos que está adquiriendo, datos del... Y después yo accedo a ver los valores de los precios de los productos, si hay promociones, accedo también para actualizar, no sé, la cabecera de la factura, los detalles de la factura, y después elaboro una salida. ¿Cuál es la información que le devuelvo
bueno, en este caso no lo recibe en el ejemplo de la entidad 1, sino la entidad 3, pero hay veces que se dan salidas a distintas entidades o a una misma entidad. Entonces, de esa forma yo voy analizando para cada funcionalidad cuál es la entrada, los ficheros, que cuando vean ahora MK2 después van a ver que llamamos entidad referenciada, y las salidas. Entonces, para eso va a ser súper útil que ustedes tengan un EDT de producto hecho completo. Que lleguen a las funcionalidades básicas para poder decir, para hacer el alta de tal cosa necesito estos datos, accedo a estas entidades o ficheros y brindo como resultado estos otros datos. Porque ya van a ver que con MK2 también trabajamos entradas, salidas y entidades referenciadas, les llamamos, y hablamos en realidad de lo que eran los ficheros. Y vamos a trabajar así a un nivel de hoja de producto. Entonces, por eso es importante que ustedes, sobre todo para los que vayan a trabajar en los subsistemas que trabajemos con MK2 para hacer las estimaciones, que trabajen haciendo un EDT lo más abajo posible, porque si no lo hacen en esta primera parte, lo van a tener que hacer ya cuando tengan que hacer los puntos de MK2, que va a ser para todos los que trabajen con metodología web. Entonces, volviendo acá a lo que dice metodología web, el subsistema 4, 6 y 7, ya sea que lo hagan en el punto 1 o lo hagan mixto al principio, después para el punto de definir con MK2 cuáles son los puntos de función y hacer la estimación, van a necesitar desglosar todo ese producto hasta llegar a funcionalidades que son bastante, o sea, conceptuales, pero básicas. No manejar un subsistema de telemedicina, sino saber perfectamente cuáles son los datos que ingresan, cuáles son las interacciones con los ficheros y cuáles son los datos que tiene que devolver. Por eso es importante, entonces, que nosotros manejemos esta parte de tratar de desglosar el producto en subproductos y llegar a algo bien concreto de cuáles serían las distintas funcionalidades. Cuando trabajen con la parte web, que acá habla también, ¿no? Cuando habla de la parte web, también yo más o menos tengo que poder hacer estimaciones para cada una de las funcionalidades que implica el sistema que yo estoy involucrado, lo que elaboraría mis ítems del Product Backlog. Entonces también estoy llegando bastante a un desgranamiento y a un detalle bastante específico de lo que sería mi EDT por producto. Entonces vale la pena que traten de llegar a lo más bajo que puedan. Por proceso unificado, en cierta forma, van a tener que trabajar con casos de uso para hacer las estimaciones por caso de uso. Y los casos de uso también van a ser casos de uso esenciales, donde tampoco son muy abstractos. Entonces, para cada uno de los tres tipos de estimaciones de método ágil, de caso de uso de MK2, les va a servir perfectamente haber llegado a un EDT de producto bastante bajo. Y por proceso los va a ayudar después bastante tenerlo definido por proceso cuando tengamos que hacer la planificación y la asignación de tareas, porque por ahí le vamos a dar a algunas personas definir casos de uso y vamos a tener que tratar de obtener cuánto es el esfuerzo de hacer casos de uso en general y no decir, definime el caso de uso para el alta de los médicos que prestan telemedicina, definime los casos de uso para, porque ya va a ser tan mínimo la asignación de las tareas que no va a ser fácil de controlar. Entonces, sobre todo para lo que va a ser con proceso unificado, nos va a ayudar bastante trabajar con un EDT por proceso. Así que eso sería lo básico que tienen que tratar de pensar ahora. Profundizar, como
como consultaba recién uno de ustedes, profundizar hasta dónde llegamos con cada uno de estos subsistemas, que ya les estamos dando los objetivos, para poder hacer el EDT, y después pensar también el que es por proceso. Y después, bueno, otra cosa que sí podemos hacer hasta antes que nos juntemos en la próxima clase es definir algunas métricas que se nos puedan ocurrir de producto y de proceso que podríamos aplicar al proyecto. Vimos que métricas es algo que yo voy y mido y lo tomo en ese momento con un 100% de certeza. La estimación, que es lo que el profesor les empezó a dar ahora, si eres una medición con un cierto grado de incertidumbre. No estoy midiendo algo concreto, yo estoy calculando más o menos qué tan complejo es el sistema, más o menos qué tan grande es, más o menos cuánto esfuerzo va a llevar, más o menos cuánto me va a costar. Pero lo que yo puedo saber perfectamente es cuánto me costó un sistema, cuántos errores tuvo un sistema o tiene hasta ahora, cuántas historias de usuario ya implementé hasta ahora, cuánto es mi velocidad de trabajo hasta ahora. Entonces, depende de la metodología con la que esté trabajando, hay cosas que yo puedo ir midiendo. ¿Cuál es la productividad que estoy teniendo ahora con mi equipo de desarrollo? ¿Cuál es mi tasa de errores hasta el momento? La facilidad con que se utilizó el sistema que ya entregué. Entonces, es bueno saber qué es lo que yo puedo medir. Uno, para ir viendo cómo voy avanzando en mi proyecto, y otro, que me sirve para futuros proyectos. Porque supongamos que ahora ustedes ya tienen información de proyectos anteriores, pueden saber más o menos que un login básico demoraron 8 horas. Y como lo tienen documentado, porque tomaron métricas de las horas que realmente demoraron para un proyecto, lo pueden extrapolar a este nuevo sistema. Y hacen una estimación en base a conocimiento que tenían de antes. Pero si ustedes no miden lo que van haciendo o lo que van obteniendo, después no pueden usar esa información para aprender y usarlo para otros proyectos. Entonces, acá es simplemente que imaginen cuáles serían las métricas que estarían bueno poder llevar del proyecto para poder llevar un control o para aprender para futuros proyectos. No sé qué. Acá alguien me pregunta de los coloquios, pero en base a lo que es de la etapa 2, ¿queda claro hasta ahora qué es lo que pueden ir haciendo? Sí, profe. Bueno, me quedo tranquila entonces. Acuérdense, el EDT traten de llegar a lo que más puedan por la parte de los productos y piénsenlo también por los procesos. Sobre todo las fichas de las hojas elementales les va a ayudar mucho para hacer después la parte de las estimaciones. Y traten de pensar algunas métricas o de discutir entre los grupos qué métricas consideran que estarían buenas